Buenas tardes, hermanos. Nuevamente buenos días, todavía faltan 6 minutos para que sean tardes, para que sea tarde, así que buenos días, hermanos. Estamos continuando nuevamente con nuestro estudio de la primera carta de Juan. Estamos bastante avanzados, casi a punto de terminarla. Tenemos otros 2 o 3 mensajes más y concluimos esta carta, así que estamos contentos por eso. También estamos contentos porque el viernes pasado iniciamos la reunión con los jóvenes, bastante buena, por cierto. Algo falla con el sonido. Pero bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Juan, en el capítulo 4. Hoy vamos a ver versículos 14 al versículo 21. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 14 al 21. Bueno, Juan sigue todavía con la misma idea. Siempre hemos escuchado y hemos dicho que Juan va de un tema a otro y luego vuelve al mismo tema que ya nos ha hablado, para afirmar, para confirmar lo que ya nos ha dicho, para reforzar su enseñanza anterior. Así que es lo que hace en estos versículos. A partir del versículo 7 nos empieza a hablar de que Dios es amor y nos da definiciones y nos da palabras. Y cuando llegamos al versículo 14, sigue hablando todavía del mismo tema. Así que bueno, traté de dividir este texto en 3 puntos. El primer punto va del versículo 14 al 16 y dice que nos habla del testimonio del Evangelio y la permanencia en Dios. Del versículo 17 al 19 nos va a hablar que el amor no da lugar al temor. Y el versículo 20 al 21 nos va a decir que amar a Dios es sinónimo de amar a los hermanos. Así que vamos a dar lectura y luego comenzamos. Dice de esta manera el versículo 14: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor, en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por esta mañana, porque nuevamente nos das la oportunidad y el privilegio de abrir tu palabra. Gracias por esta carta de Juan, que nos ha enseñado muchas cosas y está cambiando nuestros corazones, está transformando nuestras vidas. Te pedimos que en esta mañana tú obres, tu Espíritu Santo obre en cada uno, para que nuestras vidas sean cambiadas, que nuestras vidas sean transformadas y que podamos ver la vida de la manera que tú la ves, Señor. Queremos darte gracias, darte la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente tú la mereces. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
Recordemos un poco de lo que hemos visto ya hasta este momento. Entendemos por lo que Juan escribe que a la iglesia estaban empezando a entrar falsas enseñanzas. Una de ellas, como ya hemos repetido en diversas ocasiones, es que lo espiritual, el lado espiritual, era lo bueno, lo deseable. Y el lado material era lo malo, lo pecaminoso. Esa era una de las enseñanzas que estaban entrando en la iglesia en ese tiempo. Y Juan, por medio de esta carta, está combatiendo esas falsas enseñanzas. Y seguramente, como consecuencia de estas falsas enseñanzas, la iglesia empezaba a dividirse. Unos siguiendo la enseñanza correcta, la enseñanza que Juan daba, y otros posiblemente siguiendo las falsas enseñanzas. Entonces había una división ahí, se estaba dividiendo los hermanos, diversas opiniones, diversas enseñanzas. Entonces seguramente algunos decían, yo creo lo que dice Juan, yo creo que eso es lo correcto. Y otros decían, el otro hermano también tiene buenas palabras y me convence más este hermano, así que yo apoyo a este, no apoyo a Juan. Entonces posiblemente estaba sucediendo esto, y Juan con esta carta está combatiendo esas falsas enseñanzas. Y es por eso que el versículo 14, en el versículo 14 empieza y dice: y nosotros hemos visto. Para el tiempo en el que esta carta se escribió, entendemos que la mayoría de los testigos oculares de Cristo habían muerto, casi todos, solamente Juan y tal vez unos pocos que no sabemos quedaban. Entonces Juan dice: nosotros hemos visto. Y nosotros hemos visto. Nosotros, cuando habla Juan de nosotros hemos visto, se está refiriendo muy posiblemente al círculo de apóstoles del Señor, a los que estuvieron con el Señor, a los que anduvieron con el Señor durante por lo menos 3 años del ministerio terrenal del Señor. Se está refiriendo a ellos. Nosotros, Pedro, Santiago, Judas, Juan, nosotros hemos visto. Y cuando habla o cuando menciona esta palabra o cuando escribe esta palabra, hemos visto, se refiere a una palabra que significa mirar de cerca, observar largamente, observar detenidamente, observar cuidadosamente. No es simplemente, la palabra de Juan no es simplemente, yo lo vi por ahí que pasó a lo lejos, como que escuché algo de lo que él enseñaba, y esto es lo que les vengo a contar. No, sino Juan dice: yo lo vi en primera persona, yo estuve con él, yo pude tocarlo, incluso en la última cena yo me recosté en su costado. Ese era Juan, el que está escribiendo esta carta y el que está refutando esta falsa enseñanza de que Cristo era un espíritu que había venido solamente, pero que no había tomado un cuerpo. Y otras de las enseñanzas que estaban surgiendo también es que sí, Cristo había venido como un espíritu, tomó un cuerpo, pero que ese cuerpo no tenía una sombra ni podría dejar huellas, no era totalmente hombre, era Dios, pero no era hombre. Pero Juan en esta enseñanza nos va a decir: yo lo vi, yo estuve con él, yo lo escuché hablar, yo lo toqué, estuve tan cerca de él que pude tocarlo. Y Juan está diciendo: lo que estos falsos maestros están enseñando es falso, es una mentira. No les crean, no los escuchen. Yo pude ver al Señor. Incluso tal vez Juan les dijo: yo estuve ahí cuando Tomás quería meter sus dedos en el costado del Señor. Lo vi.
y lo vi en la playa, ahí cocinándonos un rico pescado para todos juntos comer. El Señor Jesucristo era completamente Dios y completamente hombre. Y ese es nuestro Salvador, aquel que se humanó en favor, a causa y a pesar de nosotros. Y sigue Juan escribiendo y dice: lo vimos y eso es lo que testificamos, que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Con esas palabras, Juan combate otra falsa enseñanza que estaba inmiscuyéndose en la iglesia. Los gnósticos decían que la salvación solamente se alcanzaba por medio del conocimiento. Así que los únicos que podían salvarse eran aquellos que llegaban o que pudieran llegar a un nivel de conocimiento superior, más arriba que los demás. Pero ¿qué dice Juan? Nosotros lo vimos y nosotros testificamos. Nosotros somos testigos. ¿Testigos de qué? De que el Padre ha enviado al Hijo. ¿Y quién es el Hijo? ¿Qué papel juega en todo esto? Él es el Salvador del mundo. Les está diciendo: su conocimiento, por mucho que sea, por mayor que sea, no nos va a salvar. El único que nos va a salvar es aquel que fue enviado por el Padre, Jesucristo. Y en este tiempo también hay ese tipo de enseñanzas. Yo conozco a varios personajes que andan distintos días de la semana tocando puertas. Ábreme, quiero darte una revista. ¿Y de qué me vas a hablar? Pues te cuento lo que dice esta revista. Pero ¿cuál es tu mensaje principal? Bueno, quiero que seas parte del reino de Dios. ¿Y cómo? Bueno, pues necesitas conocer a Dios, porque la Biblia dice así, que necesitas conocer. El que me conoce o el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y necesitas conocer la Biblia para llegar a ser salvo, y necesitas compartir ese conocimiento con los demás. Pero ¿qué dice Juan? Tu conocimiento no te va a salvar. El único que te va a salvar es Jesucristo, porque Él murió por ti. Él no vino en vano a morir simplemente para que luego digas que necesitas conocer más cosas, sino la salvación solamente se logra por medio de creer en Cristo. ¿Piensas que tu conocimiento te va a salvar? ¿Piensas que tus habilidades te van a salvar? ¿Piensas que tus dones te van a salvar? ¿Piensas que tu fidelidad a las reuniones de la iglesia te van a salvar? ¿Qué dice Juan? No, ninguna de esas cosas puede salvarte. El Salvador del mundo es Jesucristo, y fuera de Él no hay salvación, no hay otro camino. Dice luego el versículo 15: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, ¿qué pasa con él? Dios permanece en él y él en Dios, y él permanece en Dios. Ahora Juan está diciendo, no es solamente saberlo, sino necesitas también ¿hacer qué? Confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, y si tú confiesas eso, dice Juan, Dios permanece en ti y tú permaneces en Dios. Y es interesante la palabra que Juan usa para referirse a permanecer. Estaba buscando, investigando un poco, y dice que esta palabra da la idea de vivir tranquilamente en casa. Cuando hablamos de permanecer, estamos hablando de vivir tranquilamente en casa. De eso está hablando Juan. Permanecer en Dios da la idea de permanecer tranquilo en casa. Y cuando escuché o cuando leí esta definición, vino a mi mente las mismas palabras de Juan en el Apocalipsis.
que en la nueva ciudad, en la nueva Jerusalén, no hay necesidad de luz, de sol, porque dice el Cordero es el sol de ese lugar. No hay necesidad de templo, porque Dios mismo es el templo en donde todos aquellos que hayamos creído vamos a habitar. Dios es nuestro templo en donde vamos a vivir tranquilamente. Y esa es la idea que está dando Juan: permanecer en Dios, permanecer. Y aquel que permanece en Dios, Dios también permanece en él. Son una casa. Es una casa donde nosotros permanecemos, donde nosotros estamos tranquilos, donde nosotros estamos seguros. Estando en Dios, nada nos va a pasar. No hay temor ahí si nosotros estamos en Dios. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ahora Juan dice: y nosotros hemos conocido, pero aparte de que hemos conocido, aparte de que hemos experimentado el amor de Dios, ¿qué dice? Hemos creído. No solamente basta con conocerlo, no solo basta con saber, sino que es necesario creer en ese amor, creer en que Dios es amor, en que Dios ha mostrado su amor para nosotros o hacia nosotros en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo estuvo puesto en la cruz, fue la máxima expresión de amor de Dios hacia nosotros. ¿Cómo sabemos nosotros que Dios nos ama? Bueno, algunos podemos decir: bueno, pues es que nos ha mandado lluvia en esos días. Y claro, es una forma de conocer el amor de Dios. Bueno, mira, puedo ver a mis hijos y a mi esposa y a mí mismo que estamos bien de salud. También es otra muestra del amor de Dios. Pero la máxima y la suprema demostración del amor de Dios es la obra de Cristo. Esa es la muestra máxima por excelencia. ¿Quieres conocer el amor de Dios? Entonces mira a la cruz del Calvario, y ahí está Dios gritándote todo su amor. Es ahí donde nosotros podemos conocer el amor de Dios. Es solamente en Cristo. Luego dice más abajo: Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Nuevamente nos vuelve a repetir lo que nos ha dicho en el versículo 15. Ahora la pregunta es: ¿qué es permanecer en amor? Interesante. Permanezcan en amor. ¿Qué quiere decir? Vivan amando a Dios, vivan amando a Cristo, vivan amando a los hermanos, vivan amando a todos los demás. Vamos a ver lo que dice el Evangelio de Mateo. Ya creo que todos nos sabemos o la mayoría hemos escuchado y nos sabemos este versículo. Mateo 22, versículo 34. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Maestro, ¿cómo cumplimos la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
¿Qué es lo que Dios quiere? Que vivamos en amor, amando a Dios y amando a nuestro prójimo, amando a aquel que está junto a nosotros, amando a aquel al que no nos cae también, amando a aquel al que no le caemos también. ¿Qué dice Jesús? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Ese es el principal mandamiento, el amor. Luego vemos el versículo 17. El amor no da lugar al temor. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Cuando leí este versículo, recordé al hermano Omar contando su anécdota de la hojita de Adán, ¿no? Traje de Adán ahí, y nos compartía un versículo donde decía que para que en el día de Cristo no nos alejemos de Él avergonzados, y me parece que tiene mucha relación aquí. Ahí decía, para que en el día de Cristo no nos alejemos de Él avergonzados, y aquí dice, para que en el día del juicio tengamos confianza. Todo lo contrario a vergüenza, que es confianza. Estamos confiados, nos sentimos seguros. En esto se ha perfeccionado el amor. Ahora, cuando habla de perfeccionado, usa una palabra que no quiere decir perfecto en sí misma, sino que quiere decir se ha completado, o es un amor maduro. Eso quiere decir la palabra perfecto. Siempre que escuchamos la palabra perfecto, pensamos en algo que no tiene fallas, que no tiene manchas, pero no es el sentido que Juan le está dando aquí, sino que nos está diciendo, en esto se ha madurado, o en esto se ha completado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor, dice el versículo 18, no hay temor, sino que el perfecto amor, otra vez, el perfecto amor, el completo amor, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dice que este amor que se ha completado nos hace estar seguros, nos hace estar confiados en el día del juicio. ¿Por qué? Porque por medio del sacrificio de Cristo estamos seguros, estamos confiados que Dios nos ama, que el amor de Dios sobrepasa todas las cosas. Ya se ha dicho en varias ocasiones, el amor de Dios no es de este mundo, es un amor que está fuera de esto, es un amor incomparable, es un amor que no tiene competencia, es un amor que nos hace estar seguros, que nos hace estar confiados. Y en el día cuando estemos delante de Cristo, podemos estar seguros, podemos estar confiados de su amor por nosotros. En el amor, dice el versículo 18, no hay temor. Esta palabra temor es una palabra en el griego que es phobos, de donde nosotros tomamos la palabra fobia. ¿Han visto una persona que tiene una fobia? Sí. Por ejemplo, ¿cómo se llama el temor a las arañas? Aracnofobia. Y esas personas que tienen aracnofobia ven una araña y casi se mueren de miedo. ¿Cómo se llama el temor al estar encerrado? Claustrofobia. Tú pones a una de estas personas en un cuarto, ahí le cierras la puerta y empieza a gritar y empieza a llorar, lo más horrible, porque es lo peor que le puede pasar en su vida. Yo tenía una compañera que estudiaba conmigo que no sé cómo se le llama esa fobia, pero ella tenía terror a las mariposas. Podrías mostrarle cucarachas, arañas y lo que tú quieras, y no le pasaba nada.
pero veía venir una mariposa volando ahí cerca de ella y empezaba a gritar, quítemela, quítemela. Y si la mariposa se paraba en su hombro, en su cabeza, ella lloraba como no tienes idea. Tenía un terror horrible. ¿Y qué dice aquí? En el amor no hay temor, en el amor no hay temor, no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y cuando Juan habla de temor, no nos está hablando de ese temor que esta compañera le tenía a las mariposas, un temor que nos hace huir de ese lugar, sino que nos está hablando de un temor reverente hacia Dios, un temor de respeto. Y mayormente cuando la Biblia nos habla del temor a Dios, nos habla de ese temor, un temor que muestra respeto, un temor que muestra reverencia. Por eso dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor, dice, lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué? Porque nosotros, dice, le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Ya esto lo está repitiendo otra vez. David nos predicó justamente un versículo muy parecido. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué nosotros amamos a Dios? Porque Él nos amó primero cuando nos vio perdidos, cuando nos vio ciegos, cuando nos vio muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué es lo que Él hizo? ¿Qué haríamos nosotros con un muerto? ¿Qué harías tú con un muerto? Un muerto que empieza a oler mal. No sé si recuerdan, o si alguien haya visto las noticias cuando justo estaba esto del coronavirus en Ecuador. Hay una ciudad que se llama Guayaquil, fue donde más duro les pegó el coronavirus. Y cuando empezó, había imágenes de personas que grababan desde sus casas a otras personas, a sus vecinos, que venían ahí con un cadáver, con su familiar, y tenía varios días de muerto, ya empezaba a oler mal, y los tiraban en la calle. Eran sus familiares, tal vez su hermano, sus primos, o su papá, no sé qué era. Pero venían y los tiraban en la calle, no les importaba ya, porque ese cuerpo empezaba a oler mal. ¿Qué creen que debería haber hecho Dios con nosotros? Éramos muertos, éramos cadáveres espirituales. Podría habernos tomado y tirado allá en la esquina. Podría haber tomado y tirarnos en el infierno. ¿Pero qué hizo Dios? Dios nos amó. Nos amó a tal punto de enviar a Cristo, el Salvador del mundo. Cristo vino, murió por nosotros, fue sepultado, resucitó y nos dio vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y no solamente eso, sino que dice Pablo, y nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta y nos damos cuenta realmente de lo que es el amor de Dios para nosotros? A veces vemos y la Biblia dice, Dios te ama y Jesús te ama. Y es algo como, sí, ya lo sabía. Varias veces me lo han dicho. Varias veces me lo han predicado. Pero no entendemos o no alcanzamos a comprender el alcance que tiene ese amor de Dios. Ciegos, ¿y qué dice Pablo? Y Cristo ha quitado ese velo que estaba en nuestros ojos para que nos resplandezca la luz del Evangelio. Estábamos ciegos, estábamos muertos. ¿Y qué dice la Biblia? Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese es el amor de Dios, a ese alcance tiene. Ha hecho un cambio total en nuestras vidas. De ser cadáveres y de estar muertos, ahora tenemos vida. Y hay un propósito en nuestra vida: servir a Dios, amar a Dios, glorificar a Dios cada día de nuestras vidas. Ese es, y de esa manera mostramos que tenemos amor hacia Dios. Pero veamos qué más dice el versículo 19, 20. Amar a Dios es sinónimo de amor a los hermanos.
Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. Y la palabra mentiroso, o bueno, la palabra primero, aborrecer, tiene la idea de perseguir con odio. Persigues con odio algo. Por ejemplo, a veces, recuerdo una vez que yo estaba en el techo de la casa y salieron unas avispas y me empezaron a picar. ¿Y qué hice yo? Me dolía tanto que empecé a perseguir con odio a esas avispas para matarlas. ¡Ah! Me voy a matar. Bueno, no les cuento una anécdota que me pasó esta semana con unos personajes en el trabajo. Porque alguien empezó a perseguir con odio a otro, queriendo matarlo. Pero eso está diciendo Juan en el versículo 20. Si alguno dice que yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. La palabra mentiroso dice, o tiene el sentido de un hombre falso en todas las áreas de su vida. Ese es un mentiroso. ¿Cuántos de nosotros decimos que amamos a Dios? Pues casi todos, ¿no? Todos amamos a Dios. Es como en la escuela. ¿Quién ama a Dios? ¿Y qué dicen los niños? No. En la escuelita de niños, ¿no? ¿Quién niños? ¿Quién ama a Dios? Todos amamos a Dios. Pero si amas a Dios, entonces, ¿qué dice Juan? Entonces, como consecuencia de ese amor a Dios, debes amar a tus hermanos. Ahora cuando nos preguntan, ¿amas a Dios? Sí, yo. ¿Amas a tus hermanos? Pues la mayoría de manos tal vez van a empezar a bajarse, ¿no? Van a empezar a bajarse. Y si las manos se bajan, es sinónimo de que no amas ni a los hermanos y tampoco amas a Dios. Porque ¿qué dice el versículo 20 en su segunda parte? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es fácil amar a aquellos que no conocemos. Alguien dijo, hay muchos candidatos a misioneros, hay muchos con el deseo de ser misioneros. Y dicen, bueno, pues yo quiero ser misionero en Corea. ¿Y por qué quieres ser misionero en Corea? Porque amo a los coreanos, cómo se visten y cómo cantan. Son extraordinarios los coreanos. O bueno, los amas porque, o dices que los amas porque no has estado con ellos realmente. Para amar a una persona necesitas convivir con ellos. Y cuando vayas de misionero a Corea, vas a ver que no son tan guapos como tú los ves en la televisión, que no cantan tan bien como tú los has escuchado, y que muchos de ellos te van a odiar, te van a querer matar cuando escuchen el mensaje que tú les vas a llevar. Y es en ese momento cuando vas a comprobar si realmente los amas, porque posiblemente termines odiándolos. Recuerdo la historia de estos misioneros bien famosos en el Ecuador, que ellos verdaderamente amaban a Dios porque mostraban amor hacia los seres humanos. 5 misioneros que se metieron a la selva del Ecuador tratando de tener contacto con un pueblo no contactado, bien salvajes, se mataban entre ellos. Entonces ellos dijeron, este es nuestro objetivo, queremos llevar el mensaje de salvación a esta tribu. Se metieron por varios días, sobrevolaron con una avioneta, hasta que al final decidieron bajar y llevarles el mensaje. Hay un libro que se llama Portales de Esplendor, bien interesante, que cuenta la historia. ¿Qué pasó con estos misioneros? Bajaron en su avioneta, ya habían tenido contacto con ellos por medio de regalos y cosas que les bajaban por medio de la avioneta, pero cuando ellos bajaron, ¿saben qué hicieron estos hombres? Los mataron con lanzas. Y dice el testimonio de varios que fueron en rescate de los cuerpos, que encontraron en las lanzas con las que los habían matado, encontraron enrollados los folletos evangelísticos que ellos les habían tirado. Aquí está tu mensaje, una lanza en tu corazón. Pero después de eso, después de que estos hombres murieron, varias de sus esposas fueron
y entraron a la selva y compartieron el evangelio a los asesinos de sus esposas. Ese es el amor de Dios que nosotros debemos tener y expresarlo hacia los demás. Es bien interesante ir a ese lugar, por lo menos donde está la casa de los misioneros. Ahora lo tienen como un museo y puedes ver varias cosas que pertenecieron a ellos, pero había amor de Dios en ellos, amor de Dios, de ellos hacia Dios, de Dios hacia ellos y de ellos a los seres humanos que querían alcanzar. Y ese es el amor que cada uno debemos mostrar. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no hemos visto, si no amamos a los hermanos a quienes hemos visto, a quienes tenemos aquí cerquita, a quienes tenemos la posibilidad de ayudar cuando sea necesario? ¿Cómo podemos decirlo? Dice Juan. Y si lo dices, dice, y no lo haces, eres un mentiroso, un hombre totalmente falso. Y el versículo 21 dice: y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué dice Juan? Esto de amar a los demás no es una opción de Dios, no es como decir, si quieres, puedes hacerlo, si no quieres, no lo hagas, no te preocupes. No es simplemente una sugerencia. Te sugiero que ames a los demás, sería bueno que lo hicieras. ¿Qué dice Juan? Este es el mandamiento, esta es la instrucción que tenemos de parte de Él, de parte de Jesús. ¿Cuál es esta instrucción? Amen. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Fácil? Nada fácil. No, ¿cómo voy a amar a estas personas que son tan desobedientes? Les hablo una vez y otra vez y no entienden. Y otra vez vuelvo a hablarles y se vuelven a meter en problemas. Y cuando están en problemas viene a mí y me dice: ay, por favor, hermano, ayúdenme, no sé qué hacer. Les das consejos. Y a la semana siguiente, bueno, están caminando bien, parece. Pero a la semana siguiente, otra vez. Y llega a tu mente la tentación de decir: sus hermanos son tan necios que ya empezaron a cansar de la paciencia y mi amor por ellos se ha agotado, ya voy a amar a otros mejor. No, pero ¿qué dice? Ámalos, porque Dios te amó a ti tal y como tú eras. ¿Cómo éramos cuando Dios mostró su amor? Perdidos. Dios todo el derecho tenía de aborrecernos y de mandarnos al infierno, pero no lo hizo. En lugar de eso, puso todos nuestros pecados sobre su Hijo. Todo el castigo que nosotros merecíamos recibir fue puesto sobre Cristo. Y Dios dijo: los amo y por eso estoy haciendo esto. ¿Y cómo responde el hombre? Dios, nosotros no te amamos, nosotros te aborrecemos, pero por la gracia de Dios ha decidido rescatar a un grupo, y entre ese grupo estás tú, y por la misericordia de Dios estoy yo. Como dijo Pablo, yo soy el peor de todos los pecadores. Si supieras quién soy yo, me sacarías de aquí, vete por ahí lo más lejos que puedas, porque no puedo convivir contigo, de tan pecador que eras. Pero Dios nos ha amado, y si Dios nos ha amado, de la misma manera necesitamos y debemos amar a los hermanos, y no solamente a los hermanos, sino a todas las personas que nosotros vemos y que sabemos que necesitan conocer el mensaje de salvación, porque lo hemos visto. Y ahora, dice Juan, testificamos acerca del amor de Dios. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, por tu palabra, por estos versículos, por este pasaje que nos muestra
el amor que tienes hacia nosotros, Padre. Gracias te damos por Jesucristo, que cuando estábamos perdidos, cuando éramos tan pecadores, Señor, que nadie parecía que quisiera salvarnos, Él vino a este mundo, tomó un cuerpo humano, se hizo hombre como nosotros, enfrentando las mismas necesidades, cansancio, sed, hambre, tristeza, dolor, pero también era completamente Dios, mostrando su poder, mostrando su misericordia, su bondad, y quiso morir por cada uno de nosotros, Señor. Asimismo, de la misma manera que ese amor ha sido demostrado en Cristo, te pedimos que nosotros demostremos amor hacia nuestros hermanos, Padre, a sacrificarnos en favor de ellos, Señor. Queremos pedirte por cada uno de nosotros, por nuestra iglesia, que nuestra iglesia cada día crezca, cada día más en amor entre nosotros y en amor hacia los perdidos, Padre. Te pedimos que tu amor se derrame de nosotros, porque así lo ha dicho tu palabra, Señor, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que fuimos al lado, Padre. Así que ese amor pueda llegar a otras personas, que ese mensaje de salvación pueda ser compartido por nosotros y que ellos puedan creer en la obra perfecta de Cristo. Queremos darte gracias y dejamos en tus manos esta tarde. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.